Yo soy Susana Klassen, soy candidata del doctorado en el Instituto de Recursos y Sustentabilidad Ambiental en el Centro de Sistemas Alimentarios Sostenibles en la UBC. En mi investigación me dedico a ver las intervenciones de gobernanza y política para mejorar la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. Antes de comenzar, quiero reconocer que el campus de Vancouver de la UBC está situado en el territorio tradicional, ancestral y no cedido del pueblo Musqueam. Cada uno de ustedes se está uniendo desde diferentes lugares, cercanos y lejanos, y quiero reconocer, además, a los cuidadores tradicionales de esos territorios. Invito a todos a que se tomen un momento para situarse en el lugar en el que están. Cómo ustedes responden a los pueblos de esas tierras, de quién son los territorios en los que ustedes residen, y si no lo saben, los invito a ir a la red de nativeland.ca para averiguarlo. También quiero que piensen en los vínculos entre los territorios ancestrales y nosotros, y los trabajadores agrícolas de diferentes orígenes. Hoy es la quinta entrega de nuestra serie de webinarios sobre construir sistemas alimentarios resilientes durante el COVID-19 y después. Esta serie llega a ustedes por el Centro de Sistemas Alimentarios Sostenibles, la web de BC Foods y la Facultad de la Tierra y los Sistemas Alimentarios. El Centro de Sistemas Alimentarios Sostenibles en UBC Farm es un centro de enseñanza e investigación, además de un hub de alimentos de local a global que trabaja para un futuro más sostenible con seguridad alimentaria. BC Food Web es un proyecto de un portal web que apunta a aumentar el acceso y la conexión a la investigación actual y a otros materiales y recursos, y alienta la innovación entre los agricultores y los investigadores para futuras colaboraciones. La Facultad de la Tierra y los Sistemas Alimentarios es un líder mundial en investigación integrada, educación y servicio. La facultad apunta a abordar cuestiones globales críticas que tienen que ver con la salud humana y el suministro alimentario sostenible. El tema de hoy es trabajadores esenciales, vidas esenciales, trabajadores agrícolas migrantes y el COVID-19. Tenemos el gusto de contar con Alejandra Noé, miembros de Fuerza Migrante, la doctora Min Suk Lee y la doctora Annelies Weiler, que explorarán las condiciones que enfrentan los trabajadores migrantes durante el COVID-19 y las transformaciones requeridas para asegurar su salud, seguridad y dignidad en el futuro. Una vez que cada panelista dé una breve presentación, pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, por favor, vayan a la pestaña de preguntas y respuestas en la parte inferior de la pantalla. También pueden votar a favor de las preguntas de los demás si les parece que es importante, con el simbolito que aparece abajo. Si quieren chatear con otros asistentes, pueden dirigirse a la página de Facebook de UBC Farm, donde estamos transmitiendo en vivo. Por último, quiero también reconocer que estos momentos sin precedentes significan que todos tenemos nuevas condiciones laborales. Así que, por favor, no se preocupen si hay alguna distracción o interrupción. Primero, entonces, vamos a escuchar a Annelies Weiler, que es profesora adjunta de Sociología en la Universidad de Victoria. Su investigación se concentra en sostenibilidad ambiental y equidad para los trabajadores en toda la cadena alimentaria y contribuye activamente con grupos como Justice for Migrant Workers y la Coalición de Estándares de Empleo de British Columbia. También creará contexto para el rol de los trabajadores migrantes en la cadena de suministros, y ahora tiene la palabra. Gracias. Voy a compartir entonces mi pantalla aquí. A ver si me indicas, Susana, si se ve bien, si me pueden escuchar. Muy bien. Vamos a pasar directo a la presentación. Y para estar seguros de que todos estamos en la misma página, digamos, el próximo panelista nos va a dar mucha más información en detalle en cuanto a este tema. Para empezar, entonces, ¿cómo ha tratado Canadá a los trabajadores agrícolas migrantes hasta ahora durante la pandemia, en los últimos meses? El gobierno canadiense ha creado algunas medidas
Y a veces hace parecer que las vidas de estos migrantes son menos importantes que la del resto de los canadienses. Y después un poquito de cómo llegamos aquí, un poquito de la historia, de los programas de los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá y cómo estos programas crean vulnerabilidades por diseño. Así que piensen más allá de los empleadores individuales buenos o malos. Pensemos en la estructura de la deportabilidad y la exclusión. Así que yo los invito, a medida que pasamos por este webinar, a pensar en cómo esta situación podría haber sido diferente si hablamos de 60.000 canadienses de clase media y cómo la categoría de trabajador extranjero hace que los canadienses piensen en nosotros y los que no son nosotros. Vamos a marzo un poquito, parece que fuera hace mucho tiempo. Las organizaciones de agricultores estaban al tanto de la escasez alimentaria debido a la escasez de mano de obra, porque no se podían contratar más trabajadores. El gobierno canadiense escuchó sobre esto, se puso a trabajar seriamente en esto, entonces levantaron las restricciones de viaje para todos los trabajadores extranjeros temporarios, incluyendo los trabajadores, los cuidadores, los trabajadores agrícolas, de la industria de la carne, con un aislamiento de 14 días obligatorio. Mientras tanto, los activistas e investigadores hicieron sonar las alarmas en cuanto a la falta de un plan coordinado en que asegure que los trabajadores estuvieran trabajando en condiciones seguras y no hubiera brotes, especialmente en la vivienda proporcionada por los empleadores. Estos trabajadores han tenido algunos problemas. Han pasado desde lugares espaciosos donde trabajan con acceso a la tecnología a otros lugares donde estaban hacinados y tenían viviendas en muy malas condiciones. Y ahora estamos aprendiendo que hubo un periodo de 6 semanas en el que el gobierno de Canadá dejó de inspeccionar estas viviendas y después lo retomaron con la inspección virtual a las viviendas, que se llevaron a cabo de la misma manera que las inspecciones virtuales de las instalaciones sanitarias. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, estas medidas de seguridad alimentaria que fueron bastante absurdas. Por ejemplo, en este caso se lamentó la pérdida de una cosecha de espárragos porque un tercio de los trabajadores habían muerto del COVID-19. Tenemos muchísimas historias similares. Aquí estamos ahora en julio, así que en Ontario más de 1.000 trabajadores agrícolas se han visto infectados con el COVID-19 y el gobierno le ha dicho a los trabajadores que dan positivo en los análisis, pero que no son sintomáticos, que continúen trabajando. Y vemos todavía informes de viviendas por debajo del estándar y alimentos no adecuados durante la cuarentena. En la Cruz Roja canadiense, de hecho, intervino en estos casos. ¿Cómo llegamos aquí entonces? En 1966, Canadá estableció un programa piloto con Jamaica. 264 trabajadores habían venido de Jamaica en ese momento. Desde entonces el programa se expandió. Ahora hay muchísimos programas para trabajadores agrícolas y hay 54.000 trabajadores fueron contratados en 2018 de todo el mundo. Los empleadores tienen la capacidad de seleccionar a los trabajadores en base al país de origen, además de en base a su género. Entonces, esto realmente es un desafío en términos de, pensemos en el último siglo, muchos de los aspectos del programa se mantuvieron iguales. Trabajadores separados de sus familias durante tiempos prolongados y generalmente no tienen acceso a una residencia permanente. La mayoría son hombres.
Entonces, como resultado, la pandemia lo que ha hecho fue exacerbar un problema que ya estaba bien documentado por los investigadores. Por ejemplo, el aislamiento del sistema de soporte local, la imposibilidad. Y esto, en gran parte, se ha visto durante este programa de seguridad alimentaria para los canadienses. Entonces, el 65% de los trabajadores agrícolas en Canadá incluyen el trabajo en granjas que tienen ingresos por más de $2 millones. Son establecimientos de producción de tabaco, árboles ornamentales, flores. Esto es solo una parte de la imagen y la seguridad alimentaria no se puede lograr sobre la espalda de personas que no cuentan con una total libertad para elegir sus puestos de trabajo. Entonces, estos flujos agrícolas del programa de Canadá, ¿cómo pueden crear vulnerabilidad? Los trabajadores, por ejemplo, no pueden elegir con libertad dónde trabajan, para quién o durante cuánto tiempo. Y si encuentran una situación de malas condiciones de empleo, de mala vivienda, como vemos en la imagen, cambiar de empleadores muchas veces es extremadamente difícil o es algo impracticable. Si un trabajador no cumple las expectativas del empleador o sufre una enfermedad o una lesión laboral, saben que pueden ser repatriados. Entonces, estos dos trabajadores, por ejemplo, estaban durante la pandemia en Canadá, pero después de pasar por los 14 días de cuarentena, no pudieron recuperarse, tuvieron que depender de sus amigos para tener casa y comida y como resultado, el empleador dijo, ustedes violaron la política de no recibir visitas, entonces ellos dos fueron repatriados. Es decir, muchos empleadores creen que al darnos trabajo, nosotros pertenecemos a ellos, eso es lo que dicen, y que ellos pueden hacer de nosotros lo que quieran. Y finalmente, si vemos las exclusiones de los trabajadores agrícolas, los trabajadores agrícolas están excluidos de muchas de las protecciones provinciales básicas de los trabajadores, como el salario mínimo, la capacidad de unirse a un sindicato, y además no tienen acceso práctico a muchos derechos que tienen en teoría. Por ejemplo, acceso a atención médica, un seguro del lugar de trabajo, la defensa contra los ataques sexuales. Mm, Muchas veces, entonces, falta una aplicación activa de estas condiciones de trabajo. Y tampoco hay una plena inclusión en los estándares laborales que aplican a todos los demás trabajadores. Bueno, esto es suficiente y estoy dispuesta a contestar las preguntas que tengan. Muchas gracias, Annelies, por tu presentación. Realmente demuestra cómo el programa está diseñado para que los trabajadores sean vulnerables. Ahora es un placer presentar a Noé y Alejandra de Fuerza Migrante. Noé Barrientos es un trabajador extranjero temporario de México. Trabajó como trabajador agrícola migrante en el programa de trabajadores agrícolas estacionales durante 4 estaciones y decidió unirse a Fuerza Migrante para apoyar a otros trabajadores migrantes en su lucha por la justicia en Canadá desde 2018. Alexandra Genao es de Colombia, ha apoyado a trabajadores migrantes en British Columbia y en todo Canadá como parte del Centro de Apoyo de Surrey de la Alianza de Trabajadores Agrícolas en Surrey de 2011 a 2013 y luego como voluntaria y miembro de Fuerza Migrante, antes conocida como la Migrant Workers Dignity Association desde el 2014 hasta el presente. No, tú empiezas. Ok, espero que me escuchen. Bueno, algo que tengo que compartir es que al ver muchos
artículos recientes sobre acerca de trabajadores migrantes e indocumentados, con citas de defensores políticos, académicos, propietarios de granjas y sus asociaciones, y en los comentarios de miles de canadienses ignorantes y racistas que arrojan odio. Este odio contra los migrantes y los indocumentados es tan normalizado como el vitrolo que pueblos indígenas han soportado durante generaciones. Noé said that he has been seeing, and we have been seeing so many news articles recently about migrant workers and undocumented folks, with many quotes from advocates and politicians, academics, and others, including farm owners and farm associations. And the comments to these articles are full of racist hate and ignorance from Canadians, a similar hate that is spewed against migrants and undocumented folks, as that vitriol that Indigenous folks have had to endure for generations. ¿No? Y busca culpar a estas personas racializadas por su opresión, al tiempo que excusa a la sociedad canadiense por causarla y perpetuarla. Y la solución es que a menudo vemos citados los artículos increíblemente específica, como pagarles lo que se les debe o demasiado general. Todos deberían tener los mismos derechos que todos los demás, que deberían ser igual. And this hate that we see seeks to blame folks for their own oppression, while excusing Canadian society from causing it and perpetuating it. Also, the solutions that we hear all the time, quoted in articles, can be incredibly specific, like pay the worker what he's owed, or way too general, like workers should have the same rights as everyone else. Y por supuesto no olvidemos a las manzanas podridas, canadiense promedio, los reporteros de noticias, los funcionarios del gobierno y los mismos jefes que lo adoran. Ford y Trudeau lo han usado innumerables veces desde que comenzó la pandemia. Y manzanas podridas es la nueva palabra favorita de la Embajada de México en Canadá, que se sorprende recientemente al describir que las cosas no están bien en las granjas de Canadá y han logrado, seguramente se les verá jadeando y resoplando sobre cómo quieren proteger a los trabajadores migrantes. And of course, we can't forget about the quote-unquote bad apples, the average Canadian, news reporters, government officials, even Justin Trudeau, the Prime Minister, and Doug Ford, the Premier of Ontario, have used it many times since the pandemic started. And bad apples is now the new favorite word of the Canadian or the Mexican embassy in Canada, who was apparently very surprised recently to find out that things are not okay at the farms. And of course, they will have also been making sure that they can be seen publicly, huffing and puffing about how they want to protect migrant workers. Pero la Red Consular de México en Canadá ha sido durante casi 50 años una fuerza líder en la operación de trabajadores agrícolas, creando un ambiente de miedo, de castigo absoluto para los trabajadores, de impunidad casi total para los empleadores, y ha trabajado en complicidad con los funcionarios del gobierno canadiense y agencias como ESDC, Immigration, World Trade BC, etcétera, que no hacen nada o hacen lo menos que pueden hasta que los trabajadores son presionados u obligados a regresar a sus hogares, o a menudo aún enfermos, heridos y sin solución a sus problemas. But let's remember that Mexico's consulate network in Canada has been, for almost 50 years, one of the leading forces in the oppression of farm workers. They have created an environment of almost absolute fear and punishment for the workers, and of also almost complete impunity for employers.
they have also worked in complicity with Canadian government officials and agencies like ESTC, Immigration, WorkSafe, and others. And these institutions, these Canadian institutions, do nothing or do the least they can until the workers are pressured to or forced to go back home, often still sick, injured, or having no solution for their problems. Y en nuestras visitas y conversaciones con los trabajadores migrantes en todo el país, escuchamos, nadie nos visita, ustedes fueron los primeros que vinieron a hablar con nosotros este año. Alguien vino, pero hablaron con nosotros, no hablaron con nosotros, sino con el jefe, y no sabemos quiénes eran ni qué dicen. And in our visits and conversations with farm workers across BC, we continue to hear the same thing. Nobody has ever come visit us. You're the first ones who have come this year. Or yeah, somebody came, but we don't know who they are. They only spoke to the boss, and we don't know what they said. So, you know. Ya es hora de que todos dejen de pensar, ver y tratar a los migrantes y a los indocumentados como simples cosas o números o incluso trabajadores. Son personas, son seres humanos a los que se les debe de escuchar, pedirles su consentimiento para todo lo que les afecta y ser inherentemente dignos de respeto. Organizarse para la justicia para los trabajadores migrantes y las personas indocumentadas desde comenzar por preguntarles por qué, cómo y con quién determinan si algunas personas serán marginadas y explotadas de manera sistemática y colectiva, mientras que otras se benefician enormemente de su operación. It's about time that everyone stops thinking, seeing, and treating migrant workers and undocumented folks as things, as numbers, and even as workers. They are people. They are human beings who should be listened to, who should be asked for their consent on anything and everything that affects them. And they are inherently worthy of respect. Organizing for justice and migrant workers' rights and undocumented rights should begin with questioning why, how, and who determines that some people are to be systematically and collectively exploited and marginalized for the benefit of others from this oppression. Sí es bien importante centrarse en las formas específicas de opresión de los migrantes y indocumentados. Debemos luchar en múltiples dimensiones contra el patriarcado, la supremacía blanca, la colonización y el capitalismo. Como dice el EZLN, debemos de luchar por todo y para todos. While it's important to focus on specific forms of oppression of migrant workers and undocumented folks, we must also fight in multiple dimensions. We must fight against the patriarchy, against white supremacy, colonization, capitalism. Like the Zapatistas say, we should be fighting for everything for everyone. Muy bien, y ahora para hablar un poquito sobre lo que está sucediendo en el terreno, voy a comentarles lo que está sucediendo. Los trabajadores migrantes han enfrentado el mismo racismo que se ha infectado en los países del primer mundo. La pandemia lo que ha hecho es hacer más visible estas condiciones. Así que no importa cuántas inspecciones se han hecho, cuántas disculpas para los trabajadores migrantes o cuántas pautas o medidas protectivas se han impartido para los trabajadores, la realidad en las granjas no ha cambiado tanto. La dinámica dominante no ha cambiado. Los trabajadores migrantes han estado presentes en las discusiones para defender sus vidas, pero no han podido participar en las negociaciones de sus propios contratos de empleo desde hace más de 50 años. Además de todo esto y de todo lo que explicó Noé y que Annelies también explicó, el COVID-19, que ha exacerbado la dinámica opresiva entre empleadores y trabajadores y los problemas del programa de trabajadores temporarios. El COVID ha sido la excusa perfecta para que los empleadores controlen la vida de los trabajadores y ahora no sienten ninguna presión para mejorar las condiciones de trabajo. Y mientras tanto,
los gobiernos provinciales y el gobierno federal han dejado a los empleadores la responsabilidad de cumplir con las medidas de las autoridades sanitarias, pero sin tener que rendir cuentas por ello. Entonces, los trabajadores o migrantes solamente han recibido una lista de medidas que tienen que seguir y completar formularios, pero no hay nadie a quien se le pueda hacer preguntas en cuanto a qué sucede con los contratos, simplemente lo reciben, lo firman y lo guardan. Hay mucha gente en Canadá que no entiende el periodo de cuarentena, si esto es tiempo perdido de trabajo, si es una oportunidad que ellos pierden de ganar dinero y aportar a sus familias, o quién va a pagar por ello o cuándo. Por otro lado, ¿qué sucede con mi compañero que dio positivo? ¿Quién lo está alimentando? ¿Tendría que llamar a alguien o esperar a que me sienta mejor? ¿Me van a echar la culpa por ir a trabajar si estoy enfermo? ¿Me van a enviar de vuelta a mi casa si no me mejoro? ¿Qué va a pasar con mi familia si algo me sucede? También hemos recibido llamadas de personas de México y Guatemala todos los días diciendo que las oficinas están cerradas, que no responden al teléfono, no sé por qué no puedo comunicarme, mi empleador me exige que yo presente una evaluación, el empleador no me llamó, ¿qué debo hacer? Pueden llamarlos ustedes, pueden encontrar a mi empleador. Otros trabajadores no saben mucho sobre la pandemia, algunos no conocen todas las pautas que se les entregaron a los empleadores, como explicó Annelise, no conocen sobre esos 50 millones que el gobierno dio para apoyar a los trabajadores agrícolas, 1.500 por trabajador, para asegurar los gastos relacionados con el COVID, como el alojamiento en hoteles y alimentos durante la cuarentena. Tampoco escucharon hablar sobre los 77.5 millones que el gobierno federal ofreció a los productores de alimentos para tener acceso a más equipos de protección personal y protocolos durante el COVID-19. Muchos trabajadores no entienden por qué los canadienses los culpan a ellos por traer el virus, cuando ellos cumplieron con el periodo de autoaislamiento, cuando llegaron. Han estado confinados en las granjas todo el tiempo, no pudieron ir al banco o a las tiendas, o no recibieron visitas de amigos, de gente de la iglesia, y mientras tanto han visto altas deducciones en sus pagas, tuvieron que soportar que les cobren más por algunos servicios y tuvieron que adaptarse a los alimentos que les traían de la granja. Y finalmente, otros trabajadores vieron brotes en los lugares de trabajo y se preguntan por qué ellos tienen la culpa. Cuando vieron compañeros locales que iban y salían de la granja todos los días, cuando los síntomas de estos trabajadores eran ignorados por los empleadores, y si ellos se quedaban en casa los llamaban holgazanes. Cuando sucedió el brote, muchos trabajadores fueron enviados a un autoaislamiento, se sintieron intimidados, culpados y verdaderamente abandonados y olvidados, si no tenían ningún apoyo del empleador. Y finalmente quiero decir que la historia colonialista de América Latina ha involucrado expropiación de tierras y desplazamiento o eliminación en muchos casos de las comunidades agrícolas. El capital industrial europeo fue acumulado a través del sistema hegemónico en América Latina, que terrorizó también y aniquiló a los pueblos originarios en toda Latinoamérica. Estos pueblos siguen siendo subyugados política y económicamente por las corporaciones económicas, incluyendo empresas canadienses, y siempre su estilo de vida ha enfrentado persecución, amenazas y muerte. Y por estas circunstancias, en el sur global, miles de trabajadores migrantes han tenido que dejar a sus familias y buscar otras formas de poder mantenerlos, enfrentando condiciones de trabajo infrahumanas y a veces la muerte. Muchas veces en diferentes países han dependido de estos pagos de los programas de trabajadores temporarios y dependen de la explotación de miles de trabajadores extranjeros. Como Noé comentó, hay que pensar quién se beneficia de estos programas de trabajadores
temporarios, con las características explotadoras de este programa, con el sistema de opresión que produce y reproduce las prácticas laborales y las reglas de opresión que evita que estas personas vuelvan a sus familias, que excluye la posibilidad de que los trabajadores sean tratados con dignidad y que puedan determinar su vida como trabajadores en Canadá. Gracias. Muchas gracias por compartir todo eso. Simplemente quiero reconocer que gran parte de lo que se dijo y lo que Annelies también mencionó es una cuestión de vida o muerte para personas reales, así que quiero agradecerles a todos por todo el trabajo que hacen en el terreno. Y esto nos ha confirmado este análisis tan profundo que ustedes han hecho de la supremacía blanca, el colonialismo y cómo esto impacta directamente en las vidas de los trabajadores migrantes. Muchas gracias. Finalmente, es un placer presentar a Min Suk Lee. Min Suk Lee ha dirigido numerosos documentales aclamados. La película más reciente, Migrant Dreams, habla sobre la historia de trabajadores migrantes que luchan contra el programa de trabajadores extranjeros temporarios de Canadá, que trata a los trabajadores extranjeros como trabajadores que trabajan por casa y comida. Es profesora adjunta de la Universidad de Oka, habla sobre las intersecciones del arte y el cambio social en el trabajo, la política fronteriza, la migración y los movimientos de justicia social. Es un placer entonces contar con Min Suk Lee. Gracias por invitarme. Quiero agradecer a Noé, gracias a Fuerza Migrante, Alexandra, por darnos el contexto del programa y por darnos el contexto de cuáles son las experiencias de los trabajadores en el programa. Pero también, especialmente Noé y otros trabajadores migrantes, muchas gracias por el coraje para hacerlo, para hablar y resistir un programa que está diseñado para callarlos, para silenciarlos y que está diseñado para deshumanizar a los trabajadores agrícolas extranjeros y a todas las personas que están en Canadá y no tienen un estatus y en un papel nada más que divide a los trabajadores migrantes agrícolas, a los trabajadores extranjeros temporarios y a los indocumentados, los derechos de ellos y los derechos de los que sí tienen la ciudadanía canadiense. En ese papel tenemos un apartheid laboral en Canadá. Yo pienso en este programa de Canadá como trabajo esclavo en tierras robadas. Es un programa colonialista que sigue desde el 1800, cuando trajeron a trabajadores chinos a Canadá, bajo el programa que era el programa de trabajadores extranjeros de aquel momento. Así que esto es un proyecto continuo en Canadá, no es una historia nueva. Y realmente revela la cara fea de Canadá para los canadienses. Por eso es tan difícil y hasta ahora, recientemente, de hecho, gracias a la pandemia y gracias al abuso y la violación de los derechos humanos de los trabajadores en el contexto de la pandemia, los canadienses y los políticos y los medios de Canadá finalmente están prestando atención a la realidad de los trabajadores migrantes, los trabajadores transitorios y también de los trabajadores indocumentados en Canadá. Creo que por primera vez en mi vida oí al primer ministro de Canadá hablar sobre estos derechos humanos, sobre el tipo de justicia que queremos tener. Nunca había oído eso antes, nunca había escuchado eso antes. Y si alguien me hubiera preguntado, ¿cómo te parece que los trabajadores migrantes van a ser tratados en Canadá durante una pandemia? Yo habría dicho que lo que estamos viendo en este momento es exactamente coherente con cómo los trabajadores migrantes eran tratados en Canadá antes de la pandemia. Tenemos que entender que este programa está diseñado para obtener máximas ganancias, un máximo control de los derechos de los trabajadores. La característica fundamental de este programa es que los trabajadores están atados a un empleador, están en peligro. El programa está diseñado para silenciar a los trabajadores. Entonces, cuando escuchamos hablar de los abusos, la violencia que enfrentan los trabajadores en el lugar de trabajo, eso no es un accidente, es exactamente cómo está diseñado el programa. Cualquier abuso del que podamos escuchar, cualquier historia que podemos leer en las noticias en Canadá, muchas veces esas historias están ocultas y están silenciadas en los medios principales.
Los trabajadores migrantes han resistido estas condiciones durante mucho tiempo. Y los trabajadores que participaron en mi documental y los que son miembros de organizaciones comunitarias que organizan a los trabajadores en las granjas e insisten en la humanidad de estos trabajadores ante un sistema inhumano. Eso hay que reconocerlo, ¿no? Lo que es muy importante para cambiar el statu quo. Tenemos que empezar a normalizar el estatus de los trabajadores migrantes, el estatus de los trabajadores agrícolas temporarios, el estatus de los trabajadores, porque ellos son los trabajadores que son fundamentales para lo que requiere Canadá para funcionar en términos de su economía y su alimentación. Pero también los derechos de los trabajadores migrantes son fundamentales para los valores que supuestamente Canadá representa. Y creo que es realmente importante que la gente empiece a entender que este es un programa que es un programa federal, pero ha sido muy ignorado por el gobierno federal. Está manejado principalmente por los empleadores. Entonces, los empleadores tienen un incentivo que está incorporado en el programa para tratar a los trabajadores como si fueran unidades de trabajo. Hay trabajadores que han muerto en las granjas. Shane Mackenzie murió en 2017 cuando yo estaba haciendo la película, un trabajador agrícola jamaiquino. Hubo un accidente, lo llevaron al hospital y trataron de enviarlo de vuelta a Jamaica. Entonces, todos los gastos, los reclamos de los servicios médicos no iban a, a depender del sistema canadiense. Así que tienen razón, estoy de acuerdo con lo que dijeron. Yo he visto funcionarios de los consulados que se hayan asegurado de que haya sido así. En un punto, y esto lo escuché muchas veces de empleadores canadienses, que le decían los trabajadores migrantes, tienen que estar agradecidos por estar en el trabajo, es una forma de ayuda. La forma o el tipo de lógica perversa en el que está basado este programa se vio expuesto realmente. Pero debo decir que en términos de cómo el gobierno federal ha manejado o ha respondido a la pandemia con respecto a los trabajadores migrantes y sus derechos, el tipo de hipocresía e incompetencia es extraordinaria. Y es increíble y realmente me pone muy furiosa. Nosotros todos entendemos que el sistema alimentario de Canadá, el sistema de los agrinegocios, no va a poder tener éxito y seguir juntando los millones de ganancias sin los trabajadores agrícolas. Eso es obvio, incluso durante una pandemia. El gobierno federal se apuró a cambiar la legislación para asegurar que los trabajadores agrícolas migrantes pudieran entrar al país. Cerraron la frontera para los refugiados, pero se aseguraron de que hubiera disposiciones para que los trabajadores agrícolas pudieran entrar. Pero no prestaron ninguna atención para asegurar la salud y la seguridad de esos trabajadores agrícolas. Cero atención y gastaron miles de millones de dólares para los empleadores. Los empleadores que sabemos que son responsables por décadas de abuso de los trabajadores migrantes. Para mí, eso significa lo que estamos viendo ahora era predecible y estaba en las manos del gobierno federal, de los gobiernos provinciales y municipales. Y debo decir que el abuso en el programa toma muchas formas. Hay varias jerarquías de abuso. Quiero contarles las experiencias de las trabajadoras mujeres en el programa. Las mujeres son tratadas en el programa, ¿de qué manera? Porque en términos de la demografía, de cuántas mujeres hay en el programa de trabajadores migrantes, es un porcentaje pequeño, pero muchas de ellas experimentan abuso sexual en el lugar de trabajo, el control de su cuerpo. Si una mujer queda embarazada, se la envía de vuelta a su país. Y las mujeres que son seleccionadas para trabajar en Canadá como parte del programa, son seleccionadas en su casa porque son madres solteras, porque no tienen parejas. Es decir, hay mucho sexismo en este programa. Me acuerdo de un documental que hice en 2015, había una mujer que era muy valiente y era una feroz luchadora. Había estado trabajando en la industria pesquera y el empleador había acosado sexualmente a muchas de las trabajadoras y ella no quiso quedarse silenciosa y demandó al empleador ante la justicia penal. Esto llegó a la Comisión de Derechos Humanos
es uno de los casos más importantes en la historia de Ontario, de todo Canadá. Cuando vemos las formas en las que se produce este abuso, muchas veces los trabajadores se enfrentan unos contra otros. ¿Qué quiero decir? Que en los invernaderos, por ejemplo, en los que yo estuve filmando, es raro ver trabajadores que sean todos de un país, en un mismo invernadero. Lo que vemos es trabajadores de Honduras, de Colombia, de Indonesia, de Jamaica. Entonces el empleador específica y estratégicamente se asegura de que los trabajadores estén divididos, que haya trabajadores de muchas áreas diferentes en el mismo lugar. Entonces terminan compitiendo entre sí. Y los trabajadores muchas veces se les dice, estos están trabajando más que ustedes. Así surge esta competencia. Y se aumenta esa competencia entre razas. Y esto es parte del diseño del programa. Y una característica del programa de la que no hablamos mucho, porque no tiene que ver con el programa de trabajadores estacionales, pero sí en otros, es el rol de los reclutadores privados. Muchas veces pienso en este programa de trabajadores extranjeros temporarios de Canadá como un esquema criminal. ¿Por qué lo llamo un esquema pirámide? Porque tiene capas y cada capa va sacando una parte y todo está construido sobre una persona que puede explotar a otra persona en forma de pirámide. Entonces el gobierno federal creó este programa, los empleadores obtienen su ganancia, contratan reclutadores privados para encontrar a los trabajadores para que trabajen en las granjas, los reclutadores le cobran a los trabajadores, les cobran un arancel para que trabajen en este programa de trabajadores temporarios. Vienen muchos trabajadores en deuda con sus reclutadores porque no pueden pagarles el arancel, que puede ser hasta $14,000 para trabajar en el programa de trabajadores extranjeros temporarios en granjas alimenticias. Estos reclutadores privados no tienen licencia, no son monitoreados en Ontario y en la mayor parte de Canadá, y se llevan una parte de la ganancia de los trabajadores. Es como un esquema de trata de personas. El reclutador privado recoge a los trabajadores en el aeropuerto, los lleva a una vivienda donde tal vez hay 20 a 30 trabajadores en 3 habitaciones, y luego lleva a los trabajadores a las granjas para que trabajen al día siguiente, y todos los movimientos están monitoreados. Entonces, el rol de los reclutadores privados es algo que muchos canadienses no conocen y no comprenden, que hay una especie de explotación que se produce en este programa de trabajadores migrantes de Canadá y que todos se van llevando su parte y explotan a los trabajadores migrantes. Y finalmente, quiero decir que este programa de trabajadores temporarios de Canadá funciona como una ley de exclusión. Teníamos la ley de exclusión china para asegurar que los trabajadores chinos o los chinos no vinieran a Canadá, para asegurar una especie de pureza racial, la supremacía blanca de Canadá. Eso ya no lo tenemos, pero fundamentalmente tenemos que preguntarnos, ¿por qué hay un programa de trabajadores extranjeros temporarios? ¿Por qué? Cuando el trabajo de ellos es fundamental, se requiere esa mano de obra todo el año, cuando es claro que los trabajadores en este programa y en muchos otros sectores, no solo en el agrícola, este programa de trabajadores temporarios alimenta muchos sectores que son fundamentales para la economía canadiense. Este programa de trabajadores extranjeros está pensado para asegurar que los trabajadores en el sur global no obtengan el estatus. Funciona como una especie de barrera a la inmigración, para controlar la inmigración a Canadá. Y la relación entre este programa y las vías de inmigración de Canadá hay que entenderlos, porque funciona fundamentalmente para cerrar, alejar a los trabajadores de color del sur global, y eso hay que ponerlo. Finalmente, quiero decir que la resistencia de los trabajadores es permanente. Ha habido muchísimas historias de trabajadores que han sido abusados
que viven en viviendas por debajo del estándar, que han sido tratados como seres humanos de segunda. Sin embargo, a pesar de todo eso, los trabajadores siguen luchando, siguen elevando la voz e insisten no solamente por su humanidad, sino por sus derechos humanos y sus derechos laborales. Y finalmente, el estatus de los trabajadores es algo que hay que normalizar y en algo en lo que tenemos que insistir ante los políticos canadienses. Muchas gracias, Minsuk, por tus últimas palabras, tu última presentación. Y sí, supongo que una de las cosas que has dejado muy en claro es que como canadienses todos tenemos una responsabilidad, no solamente los empleadores, pero todos tenemos que hacer que el gobierno sea responsable. Esto nos lleva a la primera pregunta, que es ¿cómo les parece que nosotros como canadienses podemos asegurar la justicia para los migrantes? Noé, tal vez Alexandra quieran responder esta primera pregunta y después seguimos con los otros panelistas. Voy a empezar yo entonces y Noé, si quiere, puede intervenir. Yo diría que me resultó muy claro cuando se produjo esta situación en la que los trabajadores estaban tan frustrados por estar aislados nuevamente y recibiendo todos esos comentarios racistas de que había sido culpa de ellos, etcétera, etcétera. Me resultó muy claro que ellos necesitaban sentir que tenían el apoyo de los canadienses. No iban a hacer nada, y de hecho no hicieron nada, para exigir mejores condiciones de trabajo y condiciones de vida, porque ellos se sentían solos. Entonces, lo que sucede en las granjas y lo que pasa hace más de 50 años es que ahora pasa en un aislamiento, como en un mundo invisible. Nadie sabe lo que sucede en las granjas. Si realmente quieren sentir que están contribuyendo a la lucha de los trabajadores migrantes, vengan a mostrarles su apoyo para que ellos sientan que tienen alguien que los apoya en su lucha. Entonces se van a sentir más fuertes para luchar por sus derechos y la justicia para las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores. Eso es lo que yo diría. No sé si Noé quiere agregar algo. Parece. Ah, Yo quiero decir el trabajo aquí en Canadá en las granjas es muy importante. Y bueno, lo importante es de que tanto se valore el trabajo como los trabajadores migrantes, como yo y como muchos, como miles que todos los años vienen, que se valore tanto desde el principio hasta el fin, que se den las condiciones para que todos salgamos beneficiados al mismo tiempo. Y que bueno, que esto sirva, esta situación de la pandemia sirva para ver un poco más y hacer algo un poco más, que podamos ayudar principalmente a los migrantes, que somos más vulnerables en estos momentos. Gracias. bueno, decía que el trabajo en la granja es muy importante, que lo que hacen es muy importante y que tiene que ser visibilizado. Sí, yo traduje igualmente lo que dijo Noé. Es importante que reciban el apoyo de la sociedad canadiense, porque sienten que están estigmatizados y están alejados de la sociedad canadiense y necesitan sentirse parte de la sociedad. Necesitan ver que son valorados por la sociedad canadiense.
Gracias. Annelies, Minsuk, ¿querrían agregar algo? ¿Qué les parece? ¿Cómo podemos los canadienses ayudar a los trabajadores migrantes? Sí puedo decir algo. Aliento a las personas a que vean a las organizaciones que hay en la región, que ya están haciendo trabajo muy importante para la justicia de los trabajadores, especialmente esas organizaciones que están lideradas por trabajadores. El poder no puede hacer nada sin esta exigencia. Creo que es un gran momento para involucrarnos en los canales políticos, preguntarles qué están haciendo para abordar esta crisis de derechos humanos que está sucediendo ahora en Canadá. O sea, si pueden involucrarse localmente, a nivel provincial, también y federal, esa es una forma. Hay muchos grupos de justicia migrante que trabajan también fuera de los canales políticos. Estoy pensando en diferentes modos de generar esta voluntad política. Creo que necesitamos romper con el silencio y necesitamos romper con esta idea de que negar a los trabajadores esenciales que fundamentalmente están subsidiando nuestra economía alimentaria, nuestros agronegocios, negarles los derechos humanos y laborales es inaceptable. Muchas veces, cuando la gente habla sobre los trabajadores agrícolas migrantes en Canadá, se les dice, bueno, por lo menos los trabajadores están ganando más dinero de lo que ganarían en sus países. Eso lo escucho mucho y lo escuchaba mucho cuando empecé a hacer mis películas. Bueno, trabajan aquí, pero después vuelven a sus países y viven como reyes. Eso es una mentira. El dinero que ganan los trabajadores aquí apoya a sus familias en sus países, pero muchas veces alcanza solo para mantenerlas, o sea que siempre tienen que volver a trabajar aquí. O sea que la idea de que los trabajadores viven como ricos en sus países de origen es un mito. Tenemos que hablar del trabajo de los trabajadores agrícolas en Canadá para que la gente tenga conocimiento. Este programa ha fabricado el término temporario, pero los trabajadores no son temporarios, permanentemente los necesitamos. Hay escasez laboral en Canadá, honestamente, en todo Canadá. Sabemos que hay una escasez de mano de obra, siempre ha sido así. Y la inmigración, que también es conocida como una especie de forma de manejar los asentamientos, es parte de este programa de trabajadores. O sea que hay que romper el silencio. Nos ha llevado bastante tiempo llegar a este punto en el que estamos ahora, en el que la sociedad civil está teniendo esta conversación sobre los derechos de los trabajadores. Hace 20 años, cuando hice mi primer documental en 2001, cuando tratamos de exhibirlo, me hicieron una demanda y no pude exponer mi película. Así que pudieron asegurarse de que esta película que yo hice no circulara. Es decir, que ha habido mucha censura, no solamente de los trabajadores migrantes, sino de todos los que hablaran sobre lo que sucedía en nuestro propio patio trasero. Ahora tenemos una oportunidad única. Tenemos una pequeña ventana de, podemos decir, de cambio político, que podemos abrirla más ahora por las circunstancias de la pandemia. Así que, ¿por qué pedir pequeñas reformas que realmente no cambian fundamentalmente un programa que es irredimible? Ahora es el momento en el que podemos reimaginar cómo construir Canadá y hacer preguntas difíciles. ¿Cuál es la función del programa de trabajadores migrantes extranjeros? ¿Para qué está diseñado? Para que haya estos trabajadores que no tienen libertad y que estén más disponibles para los empleadores, para que puedan subsidiar los miles de millones que gana la industria. ¿Eso es aceptable como una característica de la economía laboral de Canadá? Muchas gracias. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo, así que vamos a cerrar ahora. Tenemos, bueno, hicimos solamente una pregunta, pero las respuestas han sido muy ricas, con mucho detalle y un muy buen análisis. Sé que hay muchas preguntas sin responder en el chat,
Vamos a tratar de responderlas después del webinar y vamos a enviarles más información de cómo o dónde encontrar esta información en un email que les vamos a mandar después del webinar para que puedan continuar esta conversación. Quiero expresar mi gratitud a los oradores, Noé Barrientos, Alexandra Genao, Minsuk Lee, Annelies, por compartir su experiencia en estos temas. Y es un momento crítico para los trabajadores migrantes en todo el mundo, así que es importante prestar atención a estas ideas de cómo podemos apoyar a los trabajadores migrantes y en la justicia, cada uno en su comunidad. Es muy oportuno. Detrás de escenas también quiero agradecer a Jessica Latus, Kate Hodgson, Michael Saloon y Wright Norton. Y también queremos mencionar que esta conversación, si los ha inspirado a aprender más, los invitamos a citar las organizaciones que ven en pantalla. Hay más también. Están haciendo trabajo muy importante para mejorar la justicia para las comunidades migrantes, así que sigan este viaje de aprendizaje. Dentro de 2 semanas tendremos el 6º webinar, Comer cerca de casa, promover la producción alimentaria local durante el COVID-19, el 6 de agosto a las 3 p.m. Y finalmente, cuéntenos qué les pareció el webinar. Van a recibir una pequeña encuesta después de este webinar, así que agradecemos sus respuestas. Nos pueden visitar también en vcfarm.vc.ca. Gracias nuevamente por acompañarnos y esperamos continuar esta conversación. Muchas gracias a todos.